todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. El día de hoy les doy la bienvenida a nuestro tercer y último capítulo que les traemos gracias a la alianza con Alfaguara, con Penguin Random House y con la Escuela Cursiva. El tercer capítulo de una de las mesas que estuvimos moderando en el pasado festival realizado durante el mes de mayo y que nos permitió acercarnos a esta gran colección. Mapa de Lenguas surge de la voluntad de querer pensar la literatura como una suerte de patria común hecha de voces propias, fundamentada en el carácter universal del idioma que compartimos. En 2015 se inauguró esta colección en España, compartida por los sellos Alfaguara y Random House, con el fin de dar a conocer al lector español el enorme hervidero de talento latinoamericano, conformado tanto por voces emergentes como por autores y autoras ya instalados en sus países, por obras recientes o libros con un largo recorrido que merecían tener un espacio destacado fuera de sus fronteras. Entre 2016 y 2017, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y México se sumaron a este proyecto, creando cada uno de ellos un catálogo local en el que se fueron incorporando voces literarias provenientes del resto de territorios y posteriormente también se unieron Perú y Estados Unidos. A día de hoy, muchos de estos autores han tenido múltiples reconocimientos y traducciones a otros idiomas y el mapa de las lenguas se ha constituido como una ventana a la que se asoma el panorama literario internacional para conocer la mejor literatura en español. Tanto es así que para poder mostrarles y traer títulos de la colección y que de pronto no han conocido, les traemos un extraordinario libro, es decir, una charla con la escritora chilena Colombina Parra, autora de Otro tipo de música. Colombina Parra nació en Santiago de Chile en 1970, es artista, compositora musical y también arquitecta por la Universidad Católica de Chile. Formó parte de la agrupación Los Ex, la banda de grunge chileno, donde publicó los álbumes Caída Libre, Cocodrila, Pistola de Plástico y desde el 2011 es solista. Para el día de hoy estuvimos hablando sobre este libro, Otro tipo de música, una exploración sobre ese otro tipo de música que es lo literario, que es lo poético, con unos textos de los que podemos aprender la contención y el saber reconocer los límites, hasta dónde deben ir y dónde deben quedar. Son textos evocadores, muy sugerentes, y esta es una conversación que nos permitió adentrarnos a través de la mente de una quien ha sido música para poder entender cómo se puede enfrentar y cuáles son los resultados cuando se lanza a una obra literaria. Por demás, y también, por qué no mencionarlo, Colombina Parra es hija del poeta chileno Nicanor Parra, así que hay mucha poesía que fluye por esa sangre. Sin mayores preámbulos, les damos la bienvenida a nuestro tercer y último capítulo del Festival Mapa de las Lenguas. Bienvenidos. Así que sin mayores preámbulos, podemos arrancar con nuestra primera conversación y de esta manera, pues, le doy la bienvenida a alguien de quien habíamos escuchado, sabido a través de la música, ¿cierto? De múltiples géneros, hace muchos años género punk, recientemente cosas distintas, y que nos da un libro muy bonito, muy evocador, que yo le decía ahorita fuera de cámara que no se me ocurre un mejor libro para arrancar esta charla Mm, que Otro tipo de música de Colombina Parra. Colombina, bienvenida. gracias, muchas gracias. En verdad me parece, bueno, quienes aún no sepan, Colombina nace en Santiago de Chile en 1970, es artista y compositora musical. Con los ex publicó los álbumes Caída Libre, Cocodrila y Pistola de Plástico. Y como solista es autora de Flores como gatos, Detrás del vidrio, Otoño negro, La noche me miró, Cuidado que grita, Te reto a lo concreto y Amala. Es también arquitecta por la Universidad Diego Portales. Ha construido y remodelado una docena de casas a las que ha llamado Usonian Chile 2 en honor a Frank Lloyd Wright, si quieres contarnos de eso ahorita, Colombina, pero A Frank Lloyd Wright. sí, me muero de las ganas de arrancar, Colombina, preguntándote por el título. ¿Cómo fue la experiencia, en tu caso, de haberte atrevido a buscar otro tipo de música? Me imagino que la mente creadora se fija mucho en procesos musicales y cuando vas a hacer una canción, te llega la melodía o te llega la letra, te agarras de una de otra y arrancas. Pero en el Sí. momento en el que saltas a la escritura, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu parte? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue esto? Bueno, yo venía trabajando hace rato con John Cage y aunque yo entré a la música por otro lado, nada que ver, que por la música folclórica, vengo de una familia muy, la Violeta Parra, Roberto Parra,
entré por una cosa más primitiva y bueno, pasé por la ópera, en un momento quise ser cantante de ópera y estuve estudiando canto lírico, después me metí en el jazz, después me metí en el rock, después terminé haciendo una banda eh, ruidosa con la que recorrí muchos lugares y, y bueno, y de a poco como que no sé cómo llegué a John Cage, la verdad, pero me apareció en el camino de golpe y me rompió absolutamente con todo lo que yo venía, o sea, rompió todo mi esquema musical de alguna manera. John Cage lo que hace es que te muestra la música desde un ángulo totalmente opuesto al que estamos acostumbrados. Y entonces cuando me encontré un día escuchando una radio del auto, había no soportaba ninguna radio, porque en todas las radios música, 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 y de repente apareció una mujer leyendo en una radio. María se llamaba la radio, Radio María. Y aparece una mujer leyendo un texto de la Biblia, pero era una mujer a la que le costaba leer. Interrumpía, se equivocaba en las palabras, retrocedía, volvía a leer lo que antes había leído y me pareció música y me pareció relajante en el taco en el que yo estaba, tacos, autos, 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 y era la única radio a la que en la que podía descansar. Y pude descansar en esta lectura de esta persona que no sabía leer. Y en esta cosa, en esta lectura había una riqueza que no había en ninguna de las otras radios, que las otras radios eran música tradicional, música pop, rock. Y en esta lectura había una cosa que me atraía. Y bueno, yo creo que el libro tiene un poco que ver con eso, como que me atreví también con este encuentro con John Cage, me atreví a que todo era música, y bueno, él lo dice, no lo digo yo, todo es música, y también me hizo retroceder esta cosa de escuchar leer a esta mujer la Biblia en cámara lenta y a tropezones, y además ella no estaba concentrada en lo que estaba leyendo, era como que ella estaba tratando de leer bien, esa era su misión, tratando. Y bueno, me hizo retroceder también a una historia mía de niña, en la que yo estaba en la sala de clase en un momento y todos los niños teníamos que leer un pedazo de alguna lectura. Y recuerdo también esa sensación de que cada lectura de cada alumno con nervios, también era una especie también había una cosa de descanso, a pesar de los nervios. Y bueno, este libro yo creo que tiene un poco que ver con eso, un poco, tú en un momento dijiste cuándo te saltaste de la música a la escritura, y en realidad la música también es escritura. Yo creo que nunca salté de un lugar a otro, sino que acá, acá me atreví a mostrar esto a mostrar los huesos un poco, en el sentido de que, bueno, sí, siempre he trabajado con las letras, con las palabras. Toda la música que he trabajado toda mi vida es parte de las palabras, más que de la música, de la melodía, parte del mensaje. Y bueno, toda la vida tuve la palabra como un arma como como un arma de protección, porque ya estoy hablando de mí misma, eso es lo peor. El otro día hablaba con José Miguel Ibáñez Langlois, un crítico literario chileno, muy agudo, y me decía que cuidado con el yo. Y aquí yo estoy hablando de yo, y este libro es puro yo, pero es un yo, o sea, igual es un yo cuestionado, porque el yo es otro también, como dice Rambo. ¿Quién es yo? Yo no se sabe lo que es una ilusión, ahí podemos estar metidos en un hoyo negro bastante rato. Y estas son alucinaciones, se podría decir de alguna manera, más que hablar del propio yo. O sea, son quejidos o respiraciones quizás, son respiraciones. Cada uno de estos relatos es una respiración, algo así, algo así.
Y yo creo que está completamente metido y es un yo que uno quiere darle la bienvenida en su casa, Colombina, entonces no te preocupes. No es un yo intruso, es un yo al contrario que es muy evocador y quisiera, te iba a preguntar algo de la musicalidad y la poesía, pero quiero aprovechar esto con lo que tú terminas, que son respiros o que son eso, una respiración. Hay algo, Colombina, en tu texto que es fascinante y es en primer lugar, para que sepan quienes nos escuchan y quienes no te han leído en este libro, son cortos pequeños, son textos pequeños, son cortos que traen experiencias, múltiples experiencias, pueden ser interiores, exteriores, pero son pequeños momentos, o así los entendí yo, momentos de estar en el mundo y de enfrentarse al mundo y de arrojar una sensibilidad sobre el mundo. A mí me intrigó mucho, Colombina, cómo llegaste, y aquí hago un poquito de referencia al título que nos lleva a la cocina de tus textos. ¿Cómo encontraste tú la unidad para estos textos tan cortos? Una cosa es la canción en la que tú sabes la extensión, pero dentro del género que escoges, ¿cómo supiste dónde detenerte? Porque creo que el problema es parar. El problema no es, Sí, me explico, el problema es cuando tú dices, hasta acá sí. llego. Esta evocación viene hasta acá y no pregunto nada del que acabo de ver. ¿Cómo supiste? ¿Cómo te guiaste? ¿O fue acaso intuitivo? Me intriga mucho saber eso. Sí, una mezcla de varias cosas, de intuición con ciertas leyes en las que estaba metida por esos días. Y tiene que ver con algo que dice Picasso. A Picasso le preguntan, ¿cuándo usted sabe que su tela, que su obra ya está lista? Y él dice, cuando escucho el grito de la no sé quién que me llama a almorzar. Es un poco eso, porque yo estaba trabajando en esos días en la pandemia. Este libro se cocinó en la pandemia, se hizo solo en se escribió solo. Se escribió solo en el sentido de que, bueno, no estábamos conectados, estábamos encerrados. Yo especialmente lo pasé muy encerrada y mi única conexión con el mundo era por Facebook. Y había una necesidad de poder conectarse con el mundo de alguna manera. Y esa conexión con el mundo yo la hacía a través de pequeños cuentos o relatos de que me habían sucedido en este rato. Por ejemplo, un día escapé de este encierro, porque yo me lo tomé muy en serio esto del encierro, casi como un ejercicio de a ver hasta qué punto un ser humano puede estar encerrado. Y traté de no pedir nunca permisos para salir, como sí lo hizo otras personas. Yo traté de quedarme encerrada, 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 pero un día ya no di más y salí sin permiso, salí a comprar y se me produjo un encuentro con alguien, con mi padre, mi propio padre. Me encontré con un señor de 96 años y yo lo abordé. Fue intuitivo, fue como yo tengo que conversar con él. Y andábamos con la mascarilla, él con su mascarilla, yo con mi mascarilla. Y me acerqué le pregunté qué edad tenía, así a rajatabla, porque me pareció increíble verlo caminando impecable con su bastón en la pandemia, debajo de los árboles. Era una aparición. Y bueno, este encuentro con él, por el que pasamos por miles de situaciones distintas en 2 minutos de conversación, yo llegué a la casa y lo escribí inmediatamente por Facebook. Y mientras lo escribía, yo lo iba editando ahí, yo creo que me demoré casi todo el día en escribir ese puro encuentro. Y el largo del texto lo daba el celular, porque yo lo escribía en el celular. Y en el celular tú podéis trabajar en la pantalla un espacio limitado. Y entonces dentro de ese espacio limitado de la pantalla yo tenía que poder contar esta historia, esta larga historia y corta a la vez, al mismo tiempo. Entonces, el límite largo me lo dio el celular mismo y Facebook, porque en Facebook no podéis publicar una cuestión muy larga porque también hay una medida en Facebook, es muy raro, pero uno lee hasta cierto punto, después ya no, ya lo pasa. Y lo mismo al escribir, uno escribe en el celular hasta que ya no resistís más el dolor del cuerpo y tiene que ver con eso, como ya voy a escribir esto y hasta cuánto aguanto escribiéndolo, ya no aguanto más, ya se acabó el texto. Un poco eso. Esa fue la manera de trabajar. Estás haciendo también referencia al primer texto, ¿cierto, Colombina? Recordándote, Sí, que sí, es sí. con el que arranca, que es un texto que es
meternos en la experiencia de todos y la que nos acabas de dar. Más adelante te voy a preguntar por esa figura de padre que aparece a lo largo del texto, pero que ya aquí nos estás diciendo. Ya que lo mencionas, Colombina, ¿nos contarías un poco más? Estamos ya a 3 años que comenzó el aislamiento a nivel nacional. Ahora nos cuentas que este texto surge de alguna manera como una experiencia del encierro y del aislamiento. Sin embargo, es un texto en el que abundan mucho las experiencias por fuera, ¿cierto? De los paseos. Intuyo que la escritura fue un mecanismo para poder salir a caminar. Exactamente, sí, sí, eso fue, sí. Fue la manera de salir de las 4 paredes, sí. Y claro, en estas escapadas quedan registradas, pero como no podía escaparme todos los días, estas escapadas tuvieron que ser hacia atrás, hacia momentos de la infancia, hacia momentos de la adolescencia, hacia tras bambalinas de los conciertos, a las giras, al duelo también con mi padre, que yo no había tenido. O sea, esta pandemia te permitió espacios de todo lo malo que tuvo la pandemia, pero también te regaló cosas como que a mí me regaló poder poder, por ejemplo, llorar, porque uno no puede llorar, porque todos los días sale, tiene que hacer cosas, tenés que marcar tarjeta, tenés que hacer clase, tienes que llevar a tu hijo al colegio, y en qué momento lloras. Llorar que es súper mal visto además, y que uno no se lo permite a sí mismo nunca. Y entonces este momento de encierro a mí me permitió poder hacer una ópera por primera vez, cosa que como que volví al lugar donde yo había vivido siempre, que era en un bosque. Ahora ya no vivo en un bosque, vivo en la ciudad. Y pude conectarme con cosas que había dejado pendientes. Seguramente que a mucha gente también le ha pasado eso en la pandemia, como retomar cosas pendientes de hace 30 años, por ejemplo. Mm. Entonces, y lo que yo había estudiado canto lírico, y acá surgió una nueva manera de expresión en esta pieza en la que yo estaba trabajando, y aparecieron unos cantos líricos sin letra, como cantos de pájaros, que fueron como la especie, el llanto, ¿no? El llanto no fue ponerme a llorar así con lágrimas, sino que fue a través de la ópera, y también de alguna manera en estos recreos que yo me daba escribiendo estos textos. Estos eran recreos de lo otro. Esto es como un apéndice de la ópera que quedó grabada, y esa es la obra propiamente tal. Estos son los recreos de esa ópera, de lo que nunca, de lo que no se podía decir con palabras, porque acá está lo que se puede decir con palabras en este libro, pero lo que no se puede decir con palabras, de alguna manera también un poco está acá. Hay cosas que no se pueden decir con palabras, pero la ópera más abstracta aún. Colombina, mientras nos cuentas, hay algo que, esto lo iba a preguntar más adelante, pero me toca adelantar la pregunta, y es que cuando yo terminé de leer tu libro, se me vino a la cabeza un título un título muy bonito de un filósofo francés que es Michel de Certeau. Es un título que es de un libro que se llama La invención de lo cotidiano, y me Sí, parece súper lo estoy buscando. bueno, mira, Sí, me parece que sí. es súper bonito y lo habla porque es toda la idea del paseo urbano, pero dentro del paseo urbano también, cómo nos asociamos con muchas de las cosas que tú estás diciendo ahoritica. Pero yo no tenía una claridad de que este texto se había escrito en el encierro, cosa que me parece que tiene todavía un componente más grande, porque sí me parece que tu libro es una invitación a escuchar muchas cosas. Puede que diga escuchar precisamente por una conexión musical o melódica a la que tú ya estás hablando, pero sí me parece que tu libro es una especie de itinerario sensible para estar aquí y ahora en el mundo, no en el yo, en el mundo en general, y el mundo arranca por el yo. No sé si algo de esto te suena. Sí, bueno, me sonó mucho este filósofo, que tengo que investigarlo porque me interesa mucho la filosofía. Bertrand Russell, yo creo que el Tao Te Ching, Lao Tse, Nietzsche, Wittgenstein, todas esas voces de alguna manera son salvavidas, y esos salvavidas pululan por este libro un poco, son unas especies de fantasmas.
y son fantasmas como de los cuales, como acabo de decir, son salvavidas. Sí. No, pero creo que está claro que es lo que te entiendo y creo que todos vemos es como este libro es escritura, pero es entrecruzamiento de muchas cosas también. Es decir, de Y algo que múltiples dices tú lenguajes. que tiene que ver con un tono también, con una mirada no desde el yo, sino que, no sé, por ejemplo, en un momento que salí de nuevo, a lo mejor fue la misma salida, y vi una señora entera vestida de negro con un fondo verde, de verde natural, al borde de un río, dándole de comer a unas palomas, pero de una manera como que a ella la habían mandado a darle comida a las palomas. Ella no estaba disfrutando de ese momento, sino que estaba sacando maíz de una maleta muy aproblemada y le tiraba el maíz a las palomas. Y entonces este yo miraba esta situación y disfrutaba de esta película que duró muy poco. Luego ella se le acabó el maíz, terminó de darles el maíz, cerró la maleta y partió, y dejó a las palomas ahí comiéndosela. En ningún momento ella se quedó mirando esto o contemplando, y bueno, y tiene que ver un poco con lo que pasa con nosotros, con el diario vivir, como que todo lo hacemos un poco como ella. Y bueno, y la pandemia, en cierta manera como que nos remeció y nos hizo mirar cosas como esta, nos hizo mirar de otra manera y nos hizo encantarnos con cosas que pasan desapercibidas todos los días. Hay algo de lo que pasa desapercibido, colombiana, y que yo quería aprovechar y preguntar. Tú arrancaste y nos dijiste hace un rato sobre lo que te supuso escuchar a esta mujer leyendo en voz alta la Biblia, ¿cierto? Intentar leer. Yo creo que hasta ahora estamos volviendo a conectar como lectores con la musicalidad del texto, pero esto es mi impresión. ¿Y por qué te lo digo? Porque hasta ahora estamos volviendo a leer en voz alta, cosa que una práctica que no se desarrollaba. Yo era profesor y si yo llegaba a leer en una clase, lo que pensaba era que me iban a decir, claro, así sí es fácil ganarse el sueldo, ¿no? Venir y leer como si fuera tan fácil, ¿verdad? Mm, Entonces ujú. nos cortábamos muchos accesos a la lectura en voz alta y es innegable que el texto literario se desarrolla en su máxima expresión cuando es leído en voz alta. Me lo parece a mí. Estamos Ujú. acostumbrados, por supuesto, desde el siglo XII a leer en silencio, pero volver a lo abierto. Entonces, siendo que Qué tú eres, lindo, qué lindo no, eso que estás diciendo. Es que eso que estás diciendo es muy lindo y muy importante. pues gracias, Colomina, porque lo pensé mucho leyéndote a ti. Yo pensaba, ¿cómo manejas tú esa musicalidad y cómo te interesa a ti? Si de pronto es algo que te interese particularmente cuando te relacionas con la literatura, porque ya nos dijiste Violeta Parra y pues qué más que la familia, ¿verdad? Pero ¿hay algo particular que a ti te llame la atención de lo melódico o lo musical en la poesía, en la narrativa? ¿De lo que nos puedas contar algo? Sí, sí, bueno, a Tupac yo lo considero un poeta, Tupac el Ya. rapero, Sí, y sí, sí. me gusta mucho cómo construye las frases y cómo las rompe y cómo las... Y bueno, Bolaño también, Wilde, Oscar Wilde, Hemingway, cómo Hemingway te agarra y te empieza con una palabra y es como el agua del mar que te lleva y te lleva hasta el final del libro y tú no te das cuenta cómo te llevó, cómo te... Sí, me interesa mucho la musicalidad. Ahora yo no sé si estos textos funcionan en voz alta, porque nunca hice la prueba Ya. yo creo que funcionan más leídos, pero la música también está dentro. Hay dos músicas, hay una música externa y una música interna. Y claro, sí, me interesa mucho el largo de cada frase. Para mí, escribir tiene que ver con la distancia también, como con el largo de cada frase. Una frase no puede quedar ni corta ni larga, tiene que ser precisa. Y esa precisión es la... No sé quién te dice que ese largo, ese corto, pero hay un mensaje que viene de alguna parte del universo, no sé, que te dice eso sí, eso no. Y tiene que ver con el azar también. Yo trabajo mucho con el azar. John Cage trabaja mucho con el azar. Como dejar que el azar
ocurra, dejar que todo ocurra y tú ser un espectador de eso que ocurre, y luego de que tú eres el espectador ya puedes entrar a cortar. Como dejar que la cosa espontánea aparezca, porque si la retenemos, en mi caso, si me pongo a retener y a pensar que lo que voy a escribir no me sale nada, o sale algo muy tieso, muy premeditado. Bueno, es la manera también en la que trabajo con las canciones, como con el inconsciente, con esta cosa del método de regresión un poco, que te hace un poco estar en un estado, aprovechar esos estados de inconsciencia, como un ejercicio de que tu mente y la boca también se pueden hacer ejercicios de no definiciones de cosas, como escudriñar un poco ahí en lo que no tiene sentido. Y en ese azar aparecen cosas que son musicales naturalmente. Y lo único que tiene que hacer uno es sacarles la foto de ese momento, como nosotros como escritores, en mi caso como escritora, yo lo que hago es sacarle una foto a eso que apareció solo. Y entonces yo digo, ya, esto de aquí hasta aquí está bien, y lo otro lo elimino, y ahí recién aparece como el editor de alguna manera, como lo que está claro es como lo que desechamos. Ahí hay más claridad que en lo que encontramos. Esto se va haciendo a medida de que se va despuntando, es como tallar algo, como o como pintar, también tiene que ver con la pintura. Ahora, todo esto que estoy diciendo puede ser que no también, puede ser que vaya cambiando. No, pero yo creo que mira, estaba aquí buscando algunos para que quienes no te han leído entiendan un poco de qué estamos hablando. Por ejemplo, leo de la página 43, la primavera. No pienso dejar que la primavera me gane. Ya está adelantada, eso sí. Varias flores abiertas me lleva de ventaja. Aquí hay una musicalidad tipo haiku, sin ser haiku, evidentemente. Me explico, pero hay algo contenido, tan contenido que hay un revuelo dentro de una musicalidad que también nos pone a pensar la extrañeza de que lo dejes ahí, es decir, ese efecto. El día pasa deprisa, cada momento tiene su sol. El problema es cuando llega la noche. ¡Pum! ¿Verdad? Como que queda aquí. Pero bueno, ya nuestros oyentes estarán viéndolo de más cerca. Colombina, aprovecho que el tiempo pasa y hay algo que también te quería preguntar. Y también recordándoles a quienes nos escuchan que también pueden empezar a enviar. Yo aquí estoy revisando las preguntas. Ya tenemos tres, pero si alguien tiene más. Colombina, tú arrancaste hablándonos primero de la relación que tuviste musical, por ejemplo, con temas de familia Violeta Parra, temas de cosas. También tu texto arranca con esta evocación del padre. Y luego más adelante hay otros, ya por lo que tú nos estás contando, que aparece la figura del padre. Hay uno que había pensado, La casa del hombre imaginario, por ejemplo, es uno que me quedó sonando muchísimo en el padre en el pupitre. Te quería preguntar, más allá de lo musical, sino ya de la experiencia personal, de la introspección, ¿te supuso un reto en particular visitar la imagen de tu padre o la noción de la paternidad? ¿O si entiendes que hay algo de esa sensibilidad de tu padre que termina capturando tus textos y desarrollándolos? Sí, yo creo que de todas maneras él está metido absolutamente. Bueno, me crié con él, tuve una infancia de papá, mamá con él, porque normalmente los hijos se quedan con la mamá. En este caso, nosotros nos quedamos con el papá. Y fue un papá muy presente y muy de estar haciendo ejercicios todos los días, ejercicios o matemáticos, o físicos o lingüísticos. Entonces yo creo que de alguna manera fue un entrenamiento, sí, ahí hay un entrenamiento. Ahora, si soy buena alumna o mala alumna, eso lo dirá. Pero sí, sí, no fue un reto, fue algo natural. Esto no fue como, no, acá en estos textos yo siento que estoy nadando en agua tibia, me siento tranquila y siento una cierta paz. Es como calor de hogar.
esto es mi, estos textos son estar al lado de la chimenea con él leyendo por ahí o comiéndonos una cazuela en España, en Madrid, al otro lado de la Gran Vía, riéndonos en un restaurante japonés. Esto es una conversación con él de alguna manera, sí, es una conversación con él, es estar con él, es lo mismo que estar con él, es lo mismo que estar con él. Es una manera de estar con alguien que ya no está, pero que está. Eso es algo, Colombina, me parece muy bonito como nos lo cuentas y eso, y creo que es uno de los temas que como lectores más sentimos dentro de todo. Ya sabemos que estamos en un tiempo en el que las figuras del padre y de la madre aparecerán acá en las charlas que tenemos, de hecho, y lo estaremos hablando hoy al finalizar con Alma Delia y con Katia, etcétera, pero siempre ha sido una experiencia muy grata visitar esa imagen del padre, pero no desde la bibliografía, sino desde la sensibilidad de la narradora. Me Ujú. explico, no desde el rótulo, Nicanor Parra, no desde la altura, sino más bien desde abajo. Y yo creo que eso también para quienes nos escuchen, me parece a mí que es de los temas más bonitos y más involucrados dentro de tu texto. Colombina, el tiempo nos pasa, pero me muero de las ganas de pedirte si nos puedes leer algo del libro. Me encantaría, pero en eso sí que yo todavía no he aprendido a leer. He cantado toda mi vida, pero leer, la verdad es que me cuesta mucho. Y yo te pediría que yo creo que tú lo lees mucho mejor que yo. Por favor, dime y muchas gracias. Cuéntame cuál. Acá lo ¿Cuál? tengo. Podría ser cualquiera, elígelo tú, al azar. Bueno, pues mira, abrámoslo aquí al azar y leemos un poco. Tú dime cuándo paro y hacemos así que sea como un show de magia. Listo, mira, Para, ya. mira, acá está. Listo. Vamos a leer un poquito de Mocha. ¿Listo? Estamos ¿No en será la muy largo? página ¿No será muy largo, 87. Mocha? Puede ser largo. En- Es bueno, entonces pero. cojamos escribir, mira, que era el que estaba más Ah, adelantico. bueno, Y así ya. con esto. Y me parece que cierra muy bien, además, con lo de Sí, cantar, ¿cierto? sí, Entonces sí. leo volvemos, otro tipo de música de Colombina Parra, página 91, escribir. Tengo mis dudas sobre lo que escribo, sobre el real interés en lo que busco. Antes quise que mis canciones no las escuchara nadie. Algo de boyerismo tiene todo esto. Tú mismo ahora estás mirando por un agujero cómo me desnudo. Crees que lo voy a hacer por completo. En verdad lo estoy haciendo. Mira, el azar está de nuestro lado, Colombina. Bueno, entonces voy a leer en estos 5 minuticos que aún nos quedan. Alejandra pregunta, Colombina, has hablado de tu experiencia escribiendo en pandemia, pero ¿cómo piensas que ha cambiado la pandemia la literatura actual? ¿Crees que ha dejado alguna característica que en el futuro identifiquemos como literatura de pandemia? Qué buena pregunta, Bonita, sí. profunda, Gracias, sí, Alejandra. una gran pregunta, pero yo creo que yo no estoy capacitada para responder una pregunta tan contundente. Yo creo que nadie está capacitado todavía, creo, no sé, a lo mejor tú sí, Camilo, tú que eres No, profesor. porque era para ti, pero yo creo que algo de lo que tú nos has dicho sí nos ha mostrado cómo muchos rasgos creativos, querrámoslo o no, pasan por la experiencia que se encamina al trauma o a la gratitud. Yo lo entiendo un poquito así, Mm, fíjate, porque tramo de gratitud, sí. tú nos dices algo muy bonito y es decir, en verdad agradezco que pude llorar y eso es muy potente. A mí me parece que eso es muy importante, es casi que catártico. Lo que me temo, Colombina y Alejandra, y perdón que me metí en la respuesta, pero lo que me temo es que no tenga un efecto tan duradero como creemos que va a tener. Eso es lo único. Ya, Ese es sí. sería un poquito más mi preocupación, que si nos va a durar. Claro, hay una cantidad de cosas, pero es que el tiempo es un rodillo. Em, de ahí lo bonito de este libro, que en este libro el tiempo no es un rodillo, es al contrario, pero el tiempo, en verdad, el tiempo que vivimos es un rodillo y es muy triste pensar que vamos a poder terminar de nuevo en lo que hacíamos antes y en lo que Mm. volviendo a ver como antes. Pero no quiero quitar espacio, Colombina, yo feliz hablando contigo, pero hay gente que te quiere preguntar, entonces salto a la siguiente, pero gracias Alejandra y yo creo que
Esta es una novela, este es un texto que podríamos hablar. Maite te pregunta, y creo que con esta es nuestra última pregunta, me parece. Bueno, Maite y Beatriz tienen dos preguntas que son parecidas. Te las voy a leer todas igual, aunque son dos, creo que están amarraditas. ¿Cuál es tu momento preferido del día para escribir y qué opinas de la inspiración? Y esto se ata con la siguiente, que es, hablas del momento creativo como algo puro y explosivo, no premeditado. A veces nos imponemos reglas y estructuras que nos encorsetan y muchos autores les recomiendan para construir novelas. No es tu Sí. método, ¿cierto? No, sí, yo ahí algo creo que puedo aportar para la gente que está recién escribiendo, porque hay muchos cursos de que te enseñan cómo escribir. Y yo en un momento pensé meterme en uno de esos cursos y retrocedí. Por suerte que retrocedí, creo yo, porque creo que se corre el peligro de que te dejes contaminar, o también se corre el peligro de que termines escribiendo muy bien también. Pienso a la pregunta de en qué momentos te inspiras y en qué momento escribes, si en la mañana, en la tarde, después del almuerzo, yo creo que siempre uno está escribiendo, y que casi que uno viene escribiendo desde que nació. Pienso que los momentos en que no en que vais caminando en la calle, vais escribiendo también, las cosas que te van sucediendo también van quedando escritas de alguna manera en tu cuerpo, en tu mente, en no sé dónde. El hecho de sentarse después a anotar ya es una cosa técnica que no importa mucho, que lo puede hacer cualquier persona y que lo puede y que lo puedes dictar también a otra persona. Tú puedes dictar, a lo mejor si no puedes escribir, se lo puedes contar a alguien también. Es una manera de escribir también, contarle a alguien la historia. Y eso, creo que yo siempre estoy escribiendo. Ahora tengo muchos libros que todavía no los he traspasado a las letras, a la tipografía, que se están escribiendo y que se van corrigiendo también, se van trabajando solos. Y llega un momento en que tú dices, ya, esto ahora lo voy a tipear. Y claro, el tipeo no es lo mismo que escribir, tipear, por ahí. Colombina, se nos acabó el tiempo. Solo cerrar con algo muy bonito que ya habías mencionado tú a Rambo antes y con esto que hables del súbito y del momento, solamente esa conexión, esa carta de Rambo, de la carta del vidente, en que Mm, dice, ¿qué culpa tiene el cobre si se despierta convertido en corneta? ¿Qué mm, culpa tengo como material si me despierto para contar y para comunicar, para soportar esa explosión que de un momento a otro me llega? Y creo que en muchos aspectos estos textos suyos tuyos son pequeños despertares que uno se tiene dentro de una cotidianeidad y que recaen de nuevo sobre por donde arrancamos, que es ese otro tipo de música que mm. tenemos que aprender a escuchar. Porque ahí está. Sí, bueno, Muchísimas gracias, Colombina. No, por ahora favor, que, sigue, sigue. ahora que acabas de citar a Rambo, y yo quiero despedirme también con la frase de Rambo que dice, perdón por haberme nutrido de mentiras. Pedir también, en cierta forma, cuando uno escribe, tiene que pedir perdón también, porque está poniendo ahí una verdad. Y entonces Rambo dice, no hay verdades, no hay verdades, y todas las vidas son igual de importantes que todas, o no importantes, pero eso, eh, casi como que la vida misma también es una mentira. Ahí No, le respondo a la niña que no le respondí por lo de la pandemia, que qué está pasando qué va a pasar o qué pasó con la escritura en la pandemia, como también qué es la vida, la frase Rambo. no, Perdón por ahí haberme está. nutrido de mentira. Muy bonita. Colombina, muchísimas gracias para todos los que nos están viendo. El libro ya ha aparecido en el marco. Ay, perdón, es que aquí me toca tener aquí un trabajo de perspectiva. Aquí está en el código QR que aparece donde está este libro tan bonito con el que arrancamos nuestro festival Mapa de Lenguas y te lo vuelvo a decir, no se me ocurre mejor libro de haber arrancado para que nos ponga en una sensibilidad. Colombina, Gracias, muchísimas Camilo. gracias. Me No, a encantó ti. conocerte. Un abrazo Igual. gigante a todos. Otro para ti, ojalá nos conozcamos y a todos los demás, gracias.